Listo. Vamos a ver los siguientes conceptos. El primer concepto que vamos a ver se trata de todas las generalidades de la teoría de lenguajes formales. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a ver específicamente el concepto de alfabeto, de palabra, de lenguaje y las operaciones que hay entre ellos, ¿sí? Aunque de pronto ustedes no lo crean o no lo vean ahorita, es bastante importante que ustedes tengan muy claro este concepto, porque esa es la base de los lenguajes de programación. Entonces, si ustedes tienen muy claro ese concepto de cómo se forma, cómo se hacen operaciones de ellos, cuando lleguemos a crear nuestro propio analizador léxico, ¿sí? Se van a dar cuenta que estos conceptos le van a dar esa forma a ese analizador de forma tal que cuando ustedes vayan a otro lenguaje, ustedes van a decir, ah, con razón, es que esta es la base teórica de esos lenguajes. Entonces yo ya puedo conformar un lenguaje o comprender un lenguaje de manera más rápida, ¿sí? Que es lo que buscamos nosotros. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. El primer concepto que vamos a ver se llama alfabeto. Ese es nuestro primer concepto. Se llama alfabeto. Entonces, ¿qué es un alfabeto? Pues de lo que veníamos viendo nosotros veníamos viendo operaciones entre conjuntos, teoría de conjuntos, proposiciones, ¿cierto? Ahora nos vamos a decir, bueno, vamos a decir para qué nos sirve eso que vimos y ese taller que tuvimos el lunes, ¿para qué nos sirve? Ah, porque resulta que todo eso es matemática y la matemática está aplicada al concepto de alfabeto, palabra y lenguajes. Es el mismo concepto. Entonces, ¿cómo se basan los lenguajes de programación o los lenguajes? De esa manera. ¿Cómo? Con matemática simbólica, ¿cierto? ¿Qué es un alfabeto? Es un conjunto. O sea que estamos hablando de que si yo ya hablo de conjuntos, estamos haciendo la misma comparación de que tenemos las mismas operaciones, las mismas cosas, pero tienen unas reglas específicas de ese conjunto. ¿Cuáles son? El alfabeto no puede ser vacío. Pues ya no vamos a hablar de todos los conjuntos, ya matemáticamente sabemos que es un conjunto. Es un grupo, tiene cosas por dentro, son elementos que pertenecen a ese y tiene un nombre. Aquí que tenemos que es un alfabeto, es un conjunto no vacío y finito de símbolos. Entonces este es el contexto más importante, es el contexto más importante que tenemos de alfabeto. ¿Listo? Espero que hasta ahí. Estos ejemplos que hay aquí son ejemplos de conjuntos que se llaman alfabetos, que no son vacíos, pero son finitos. Miren que nosotros veníamos hablando de conjuntos indistintivamente. Un conjunto podría ser los números enteros. Eso es un conjunto, ¿cierto? Si damos una característica explícita al conjunto, eso es un conjunto expresado por extensión, comprensión. Y si damos todos los elementos por comas, eso es un conjunto dado por extensión. Ahora vamos a delimitar lo que nos interesa en teoría de lenguajes formales. Vamos a empezar a crear nuestros propios lenguajes. Cuando crearon los lenguajes, esta fue la base matemática de ellos. Tenemos primero alfabetos. ¿Cuál era nuestro alfabeto en español? ¿Alguien recuerda cuál es nuestro alfabeto en español? ¿Tienen idea de cuál es nuestro alfabeto en español? Latín. No. ¿Pero cuál es? ¿Quién El se sabe el abecedario. alfabeto? Eso, ¿cuál es el exacto del abecedario? ¿Quién me lo puede decir rápidamente? A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M. Sí, Z. se acaba la mitad. Z, puntos suspensivos y Z. Sí, señor. Eso es nuestro alfabeto. El del español, ese es nuestro alfabeto. Nuestro alfabeto que es un conjunto donde nos dicen a nosotros, va usted a utilizar esto para construir palabras, ¿cierto? Como decía el compañero de nosotros la partimos del latín, sí, el español nace del latín, pero ellos allá tenían también otros números, todo eso, por algo nosotros tenemos el abecedario, que hace parte de nuestro alfabeto, con eso hicieron un diccionario, ustedes sí conocen el diccionario, ¿cierto? El diccionario empieza desde la A y va hasta la Z, y va en orden alfabético. Eso es un diccionario léxico. Para allá vamos nosotros. Cuando generemos nuestro diccionario léxico o nuestro analizador léxico, vamos a crear un diccionario. Es literalmente eso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué seguimos acá? Estos son ejemplos de alfabetos. Los alfabetos pueden ser de un solo símbolo. Por algo, un alfabeto A puede ser, es válido. Mientras el alfabeto sea finito, finito quiere decir que tiene fin, mientras el alfabeto tiene fin y no esté vacío, es un alfabeto. El conjunto vacío no es un alfabeto. ¿Quedó claro?
Entonces aquí vemos unos ejemplos de alfabetos, como el ABC, que es nuestro alfabeto, luego sigue el ABC, mire, por ejemplo, esto es un alfabeto, tenemos un alfabeto de números, también, acá lo contaron al 4, pero por algo el de nosotros, el alfabeto de números de nosotros sería del 0 al 9, que son dígitos. Tenemos un alfabeto aquí mezclado entre alfanuméricos y símbolos, y tenemos un alfabeto aquí, miren, observen, que dice casa, perro y AW. Eso es un alfabeto. ¿Queda claro? Pilas con esto. Casa se cuenta como un símbolo. Casa es un símbolo, así como la A. La A es un símbolo. ¿Queda claro eso que acabo de decir? ¿Dudas o inquietudes hasta aquí? Ya colocamos la asistencia, entonces muy bien. Parece que todos o la mayoría lo tienen ya claro. Parece que fue claro. Bueno, los siguientes conjuntos no son alfabetos, pues fácilmente podremos decir dos, ¿cierto? El conjunto vacío no es un alfabeto. Rápidamente nosotros ya sabemos que eso fue la primera característica. Un alfabeto debe ser un conjunto no vacío. Pero algo el conjunto de los números naturales, que fue el ejemplo que yo les di ahorita, eso no es un alfabeto, porque él tiene que ser finito, ¿vale? Hasta ahí no hay problema. Empezamos con el segundo concepto, que se llama palabra o cadena. ¿Qué es una palabra? Pues aquí la definición del libro de Kelly nos dice que una palabra sobre un alfabeto es una secuencia finita de símbolos de dicho alfabeto. Dice acá, en la definición se puede observar que en la teoría de lenguajes formales las palabras no necesitan tener un sentido, un significado. Entonces voy a explicar eso. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Denme 2 minutos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si nosotros tenemos un alfabeto, X alfabeto, todas las palabras que puedo formar con la combinación de esos caracteres. Entonces, si yo tengo solo 2 caracteres, A, B, yo puedo conformar una cantidad de combinaciones y esos forman las palabras de ese alfabeto, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Lo primero para formar unas palabras es tener el alfabeto. Después de tener el alfabeto, conformo las palabras con respecto a esos símbolos aceptables de ese alfabeto. ¿Qué es una palabra? Es simplemente la unión de caracteres. Toda la unión de caracteres, mientras el alfabeto lo acepte, es válida la palabra. En teoría de lenguajes formales, usted no tiene que dejar una palabra como válida porque tenga un significado o no. Es simplemente la unión de caracteres. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos 2 conceptos fáciles, el de alfabeto y el de palabra. ¿Sí o no? Muy bien. Continuamos aquí. Estos son ejemplos de palabras sobre un alfabeto. Entonces podemos ver lo siguiente. Podemos ver que tengo lo siguiente. BBCA, esto se conformaría o se llamaría una palabra sobre este alfabeto. Mira, de la unión o combinación de estos caracteres voy a conformar esta palabra. Entonces la palabra se convierte en una palabra válida de ese alfabeto. Esta es muy interesante. Miren esta. Dice casa, casa, AW, perro, AW. Es una palabra sobre este alfabeto. Sí, habíamos dicho que estas palabras, que estos símbolos conforman cada una de esas palabras. De ese alfabeto logra salir esa palabra. Sí, mire, tengo un símbolo, tengo 2 símbolos, tengo 3 símbolos, tengo 4 símbolos unidos. Eso es lo que hice. Como aquí. Pilas con esto. Una secuencia de 0 símbolos es una palabra sobre el alfabeto ABC. Lo mismo, esto es como si fuera una palabra vacía. Esta palabra vacía se conoce por este símbolo. Es muy importante que tengan en cuenta que ese es el símbolo que vamos a utilizar durante todo el semestre, que se llama el épsilon. Cuando lo copiemos aquí en el chat, lo podemos copiar como una E mayúscula y ya sabemos que esa va a ser nuestro épsilon. Pero cuando estemos en Word, cuando estemos trabajando en Word, para ustedes es necesario que ustedes busquen acá en insertar, en símbolos, aquí está el épsilon. En una de estas ustedes tendrían que venir y buscarlo acá. Yo siempre lo tengo acá y hoy se perdió porque estaba haciendo trabajos diferentes. Pero en estos trabajos aquí está el épsilon. Hay que buscarlo porque él tiene un símbolo propio para poderlo tener.
¿Listo? Y eso, si son trabajos escritos, ustedes lo deben de presentar de esa manera. En algunos textos en internet no se llama epsilon, se llama lambda. Entonces, aquí está el símbolo de lambda, porque cuando ustedes lo buscan o van a hacer investigación, él no trabaja como epsilon, sino en muchos trabaja como lambda. Aquí este es el abecedario de nosotros. Nosotros tenemos una infinidad de palabras aceptadas en nuestro abecedario o en nuestro alfabeto como perro. Y tenemos unos casos particulares como estos. Quiero que les coloque mucho cuidado. Pero estos son diferentes. While, que es una palabra de Java, ¿cierto? O de otros lenguajes. Perdón. While es una de las palabras claves del lenguaje Java. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alfabeto? El alfabeto sería los 256 caracteres de la tabla ASCII. Entonces estamos hablando que si yo tengo aquí la tabla ASCII, aquí está. Si yo tengo aquí la tabla ASCII, generalmente yo uso esta. Si yo tengo aquí mi tabla ASCII, muchachos, esta va a ser, este va a ser el alfabeto de casi todos los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque todos los lenguajes de programación de este lado, ¿sí? Trabajan con estos 256 caracteres. Pero también hay otra tabla que esta tabla es un puntico chiquitico, porque hay otra tabla más grande que agrupa otros símbolos, como los del mandarín, como los del ruso. Todos esos lenguajes de programación de ese lado, pues van a estar basados en la tabla llamada Unicode, ¿sí? Y de ahí empiezan a despegarse. Ustedes han visto cuando ustedes configuran el Java, que no solo está ese alfabeto, empezaron a salir alfabetos como tal que delimitan los símbolos, como el UTF-8, como hay muchos, como el otro no me acuerdo cuál es, pero hay muchos alfabetos de eso, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros trabajamos con los 256 caracteres para conformar la palabra while. Ese tabla ASCII es el alfabeto de los lenguajes de programación. Esto, X es igual a 325 más Y. Esto no es una operación numérica, ya lo habíamos visto previamente el porqué. Para nosotros esta instrucción va a ser una palabra sobre el lenguaje Java. ¿Listo? O sobre el alfabeto de la tabla ASCII. Luego decimos, un programa de computador. Todo el programa de computador va a ser un alfabeto conformado por los 256 caracteres de la tabla ASCII. ¿Listo? Entonces, un programa de computador también es una palabra. Una frase es una palabra, con cuyos símbolos puede ser todo el lenguaje castellano. La teoría de lenguajes formales basa en esa teoría conceptual de cómo se formaron los lenguajes, el natural, la de programación, hay muchos otros tipos de lenguaje. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Obviamente nuestro enfoque va a ser el de programación. ¿Listo? Hasta aquí entendieron los ejemplos. Vamos bien con los ejemplos. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Han logrado sacar apuntes? ¿Vamos bien? Tengan en cuenta esto. Yo no quiero que ustedes se fíen de los videos. Mis explicaciones generalmente duran 2 horas. Ustedes lo saben. Entonces, si ustedes se van a sentar y se van a confiar en ver el video, ustedes no van a tener 2 horas de clase, van a tener 4 o a veces hasta 6 o a veces hasta 8 horas de clase. Entonces, que ustedes aprovechen ahora, saquen sus apuntes y no tengan que volver a ver un video. No tiene sentido, ¿cierto? Y que cuando esté o cuando llegue el parcial, todos estemos preparados. Tengan en cuenta, y creo que aquí conozco a muchos, yo ahorita me senté a mirar todos los nombres de ustedes, los que tengo en clase, y yo creo que conozco al 90%. Estuvieron conmigo en programación, en algoritmia, yo creo que conozco a casi todos. Ustedes saben cómo son mis parciales. Ustedes saben que yo nunca pregunto algo que yo no haya explicado en el parcial, pero mis parciales no son corticos. Generalmente mis parciales son larguitos y son de pensar y son de hacer. Entonces yo quiero que ustedes no se queden otra vez repitiendo una clase. Tomen sus apuntes. ¿Listo? Si tienen dudas, háganme en la hora. ¿Listo? Muy bien. Continuamos aquí. Pilas con esto. Esto es supremamente importante para determinar el porqué de las palabras y cuándo son diferentes. Primera, esto es importante. El orden de los símbolos sí importa en las palabras. No es lo mismo que yo tenga una palabra llamada casa a una palabra llamada saca. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo una palabra llamada ave que una palabra llamada vea. Eso lo tenemos que tener muy claro. Las palabras
sí nos importa el orden. ¿En dónde no nos importa el orden? ¿En qué parte? Por algo en el alfabeto. Porque el alfabeto es un conjunto que tiene que ser no vacío y tiene que ser finito, pero cumple las misiones del conjunto. En el conjunto no nos importa el orden, ¿se acuerdan de eso? En el conjunto no nos importa si son elementos repetidos, si son dos elementos repetidos, yo lo cuento como uno. Aquí no. Aquí, si yo tengo la palabra A, B, B, son 3 caracteres, no son 2, son 3 caracteres. Y es diferente escribir A, B, B que B, B, A, o que B, A, B, son 3 palabras totalmente diferentes, así se hagan con los 2 símbolos. ¿Queda claro esa nota hasta ahí? ¿Está fácil o está difícil? ¿Vamos bien? Listo. Muchas gracias, Meli. Muy bien. Para Melissa está fácil, no sé para los demás. Creo que tengo solo Melissa en clase. Bien, Meli. Bueno, ahí me contestó Viviana. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Vale. Listo. Entonces empezamos. Esa es la primera. El orden importa. Segunda, no hay palabras infinitas. No hay palabras infinitas. Entonces ya tenemos dos cosas que no son infinitas. Ni el alfabeto es infinito, ni las palabras son infinitas. O sea, las dos cosas tienen que tener un fin. Yo no encuentro una palabra infinita porque para poder hacer una palabra infinita todavía tendría que estar escribiendo hasta que me muera. Y si me muero, ahí quedó la palabra, ¿cierto? Entonces tendría que seguir otra persona. Entonces no tendría. No hay palabras infinitas. Tercero, la palabra 012 es diferente a la palabra 12. En matemáticas esto no es cierto. En matemáticas esto es lo mismo. Pero en lenguajes formales, como yo veo esto en forma de palabra, no de símbolo matemático, esto sí es diferente. La primera está conformada por 3 símbolos y la segunda solo por 2 símbolos. ¿Queda claro? Yo creo que estas 3 reglas, vea, estas 3 reglas son sumamente importantes. Yo sé que esto se va viendo muy fácil, pero ahorita empezamos con las operaciones y con las preguntas y yo no quiero que tengamos un inconveniente de que se me olvidó. Entonces, tengan sus apuntes ahí. ¿Listo? Todo esto parece muy fácil ahorita y está fácil, seguro, pero hay que estar muy atentos. Vamos a, de este ejercicio solo vamos a responder el primero y después, más a futuro, vamos a responder el otro, para que tengamos una base precisa de cómo responder la segunda pregunta. Por eso lo bajé hasta acá. La pregunta me dice la siguiente. Dice, ejercicios. Responda verdadero o falso. ABB es una palabra sobre el alfabeto AB, A, C. Necesito respuestas. ¿Es verdadera o es falsa? Henry me dice falso, todos me dicen falso. ¿Estamos bien? Bueno, creo que sí. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere explicar el por qué es falso? Porque la letra B. Perfecto. Súper, Andrés. Genial. Julián Santiago, perfecto. Creo que vamos entendiendo, no estamos perdidos. Muy bien. Bueno, ahora sí. Tengan en cuenta que en un momentico empezamos a hacer ejercicios ya de participación en clase. Entonces tienen que estar muy atentos. ¿Listo? Muy bien, vámonos para el tercer concepto principal de la noche. Entonces ya tenemos 2 conceptos. Primero vimos alfabetos, luego vimos palabras y ahora vamos a ver lenguaje. Entonces ya ahora sí, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un conjunto de palabras sobre ese alfabeto. Volvemos a repetir. ¿Qué es un lenguaje? Entonces vamos a hacer un paréntesis. Las palabras, voy a decir que era una palabra. Una palabra era el conjunto de caracteres sobre un alfabeto, ¿cierto? ¿Cuántas palabras podían salir de un alfabeto? ¿Cuántas palabras pueden salir de un alfabeto? ¿Una? ¿Dos? ¿O cuántas? Infinitas. Infinitas. De un alfabeto yo puedo sacar muchas palabras. ¿Por qué? Porque una palabra es la combinación de caracteres. Si yo tengo un alfabeto, supongamos como el ABC que se muestra aquí, yo ahí puedo sacar combinaciones. Por algo, la palabra vacía es una palabra. La palabra A es una palabra. La palabra B es una palabra. La palabra C es otra palabra. La palabra AB, la palabra BA, la palabra AC, la palabra CA. Luego empiezo combinaciones. ABC, la palabra ABB. Todas esas son palabras. ¿Cuántas palabras pueden salir? Infinitas palabras. Ese conjunto de palabras se le llama lenguaje. A ese conjunto de palabras sobre ese alfabeto.
¿Sí está claro qué es un lenguaje? ¿Sí está claro qué es una palabra? Súper bien la explicación. Sí está clarito. Listo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Dice, un ejemplo simple y fácil es esto. ABA, BCA y CCA es un lenguaje. ¿Por qué es un lenguaje? Porque estos son conjuntos de palabras, son 3 palabras que se pueden armar con este alfabeto. Si este alfabeto no tuviera C, supongamos, o no tuviera, mejor dicho, A, colóquenle que no tuviera A, estas palabras no fueran un lenguaje sobre ese alfabeto, porque no tiene. Pero resulta que estas palabras, mire, esta palabra se puede formar de ese alfabeto, ¿cierto que sí? Sí. Esta palabra se puede formar sobre ese alfabeto. Esta palabra se puede formar sobre ese alfabeto. Entonces, la unión de palabras me forman el lenguaje. ¿Queda claro eso? La unión de palabras me forman el lenguaje. Sí está fácil, ¿cierto? Podremos decir que cuál es el primer paso para yo formar. ¿Cuál es el primer paso para yo formar un lenguaje, independiente que sea natural o de programación? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Quién me lo quiere decir? Tener el conjunto. Andrés, tener el conjunto. ¿Y cuál es el conjunto? El alfabeto, ¿cierto? Sí, señora. Primer paso, el alfabeto. Sin alfabeto no hay nada. Segundo paso, Andrés. ¿Cuál es el segundo paso, Andrés? Ya Eh, tenemos el alfabeto, ¿qué vamos a hacer? Tener las palabras válidas. Crear las palabras. Perfecto, Andrés. ¿Y el paso que sigue cuál es? Después de las palabras, Andrés. Me perdí ahí. La, No, la no me acuerdo. unión de palabras que nos da. La unión Ah, de las palabras, el lenguaje. el lenguaje. Andrés, ¿me regalas tu apellido completo, por favor? Andrés Bustos. Andrés. Ya tienes la participación del día de hoy, ¿vale? Muy bien. Sí, Felicidades. Ay, se dañaron los lapiceros. Te alcancé a escribir y se dañó el otro. Señor, ¿quién me habló? yo, Juan Emanuel. Profe, es Juan que Emanuel, tengo cuénteme. una duda, es que Claro que sí. nosotros, ¿cómo podríamos interpretar o traducir esas palabras? Porque, por ejemplo, el código Morse está compuesto por espacios, guiones y puntos, entonces cada palabra tiene como una traducción a nuestro lenguaje y hay diferentes formas de traducirlo. ¿Y nosotros cómo podríamos traducir el lenguaje que vamos a crear o estos ejemplos? Muy bien, Manuel. Le voy a contestar porque a mí me parece que ahí hay 2 preguntas. Entonces, yo voy a contestar las 2 preguntas para saber a cuál de las 2 le pego, cuál era la pregunta verdadera. ¿Listo? Un momentico, yo lo veo acá. Pero yo no se lo bloqueé. Que quede claro, Julián. Yo no lo bloqueé. Muy bien, Juan Emanuel. Hay 2 preguntas ahí, intrínsecas, y yo le voy a responder las 2. La primera pregunta que usted me hace es cómo traducir eso al lenguaje computador. Esa es la que entiendo, ¿cierto? Le voy a decir. Nosotros lo primero que tenemos que enfocarnos en teoría de lenguajes es primero crear las palabras. Primero creemos el lenguaje, creemos el alfabeto, las palabras, el lenguaje y hagamos nuestro analizador léxico. Una vez hagamos nuestro analizador léxico, tendremos que pasar a compiladores, ustedes no lo van a hacer, pero tendríamos que pasar a compiladores, o bueno, muchos de ustedes no, hay algunos que son del pensum viejo, ellos van a pasar a compiladores. ¿Y qué van a hacer en compiladores? Ellos van a generar su analizador sintáctico, luego su analizador semántico, y luego, cuando ya tengan esos 3 analizadores, ellos van a pasar a hacer un complemento de ese compilador que se llama traducir a un lenguaje objeto. Entonces, esa traducción le va a decir al computador, usted tiene que coger palabra por palabra y empezar a hacer la traducción. Entonces, usted tiene que decirle, vea, esto es esto, esto es esto. Entonces, ¿usted qué va a coger? La primera traducción original que uno hace es usted traducirlo a un lenguaje que ya está compilado. ¿Cómo así? Yo voy a traducir mi lenguaje, o sea, yo voy a hacer mi lenguaje, pero mi lenguaje lo voy a traducir. ¿A quién? A que lo entienda el compilador de Java. Si yo ya hice eso, eso se llama precompilador, ¿sí? Porque hay descompilador también, o sea, hay mucha cantidad de compiladores. El compilador solamente es el que traduce. Hay un compilador que no solo traduce, sino que pasa de código objeto a código programación. Entonces, hay muchos tipos de compilador. Nosotros lo primero que hacemos es llegar a un
tipo de lenguaje por encima. ¿Qué sucedió? A esos compiladores se les llaman compiladores mixtos. Eso lo van a ver ustedes en compiladores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted hace eso, usted ya tiene un compilador que funciona con la máquina virtual de Java. Hay otro proceso, que es el proceso de los más largos que hay. Estos procesos generalmente se han aceptado en trabajos de grado, y es hacer ya el compilador por debajo. Cuando usted tiene un lenguaje X, pero ya no lo va a traducir a un lenguaje diferente, sino que lo va a traducir a binario. Entonces, no importa quién llegue, sino traduzca desde aquí a binario. Entonces, ahí ya usted tiene que traducir palabra por palabra basada en su alfabeto. Si su alfabeto tiene una A, usted la tiene que traducir con la tabla ASCII. Si su alfabeto tiene una A, usted la tiene que traducir a la tabla ASCII. Y usted empieza a pasar eso a un código objeto que entienda la máquina, que generalmente ese código objeto sale en ensamblador. Y dependiendo de la versión del ensamblador que ustedes también van a ver, por algo el 8086, ustedes van a tener una forma de traducir esa palabra para que el ensamblador ya solamente sea binario. Eso es lo que hace. Esa es tu primera pregunta, ¿cierto? ¿Si era esa, Juan Manuel, o no? Sí, profe. ¿Cierto que sí? Muy bien. La otra pregunta que yo veo que nace de ahí es, bueno, profe, ¿cómo hacemos para generar estas cosas y que el computador sí la entienda? Creo que ahí yo ya lo había explicado, y era que nosotros primero tenemos que formar nuestras palabras. Ese es nuestro enfoque. Una vez terminemos nuestras palabras, cuando ustedes salgan de aquí, ustedes se van a dar cuenta que no solo aprendieron su lenguaje de programación, no solo crearon un lenguaje. Ustedes en este momento, cuando salgan de teléfono, ustedes van a decir, ay, es que es tan fácil pasarnos a C#, es tan fácil pasarnos allá, ya entendimos la teoría conceptual de los lenguajes, entonces ya somos capaces de hacer cualquier cosa en una semana. Tírenme lo que quiera, que yo en una semana aprendo. Si usted me tira JavaScript, yo le aprendo JavaScript en una semana, tírela. Por esa es la ventaja que tiene esta materia. Ustedes han visto Java toda su vida. Es más, hay unos que ya vieron Java. ¿Y qué pasa cuando las ofertas de trabajo dicen, bueno, es que necesitamos que sepa JavaScript, C#, no sé qué, y empiezan a abrir lenguajes? No es que ustedes no sepan. Ustedes ya tienen las bases para hacerlo. Por eso se vio Java, porque Java es difícil. ¿Qué hicieron ustedes? Como ya vieron esos lenguajes, lo que van a hacer es decir, listo, yo lo sé, yo me siento y estudio, presento la entrevista y seguro la van a pasar. Pero ustedes tienen la fundamentación teórica que de pronto un técnico no lo va a tener. Se asume que uno, después de haber pasado teoría y compiladores, ustedes ya podrían trabajar en cualquier lenguaje rápidamente. ¿Listo? Perdón, entonces aquí, Señor, dígame. o sea, no entiendo, ¿es como manejar una base y una sintaxis generalizada para todos los lenguajes o? Nosotros vamos a trabajar metalenguajes. Nosotros ya no vamos a trabajar un lenguaje en particular. Sí, nuestro proyecto va a ser un simple lenguaje, chiquitico, una cosa, pero usted ve, es tan fácil. Que no sepa programar, aprende. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que todo el concepto que nosotros vamos a trabajar es un metalenguaje. Nosotros no vamos a trabajar Java, vamos a trabajar nada. Nosotros vamos a trabajar metalenguajes. Es un creador de lenguajes. Yo ya no estoy en los lenguajes de programación, yo estoy por encima de ellos, o mejor dicho, por debajo de ellos. Nosotros vamos a trabajar con toda la sintaxis de la mayoría de los lenguajes, sin tocar ninguno en particular. ¿Con qué haremos paralelos? Con Java, porque eso es lo que ustedes conocen, pero podremos hacer paralelos con Y, con Python, con PHP, con Ruby, con Go, con R, con los que quieran. ¿Listo? Incluso hoy, o no, creo que hoy no alcanzo ya. Este fin de semana ya voy a poner la primera fase del proyecto, para que ustedes se den cuenta el para dónde vamos con TLF. Y ahí van a tener ustedes que hacer las comparaciones que yo les estoy diciendo a código. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Vamos bien? Vale, continuamos. ¿Listo? Entonces dice, íbamos en este momento en que era un lenguaje. El compañero Andrés, que se ganó su participación el día de hoy, muy buena, lo felicito. El compañero Andrés nos dijo, vea, la unión de palabras forman los lenguajes, la unión de caracteres forman las palabras, y para poder tener y conformar un lenguaje tengo que tener un alfabeto, porque por ahí es donde inicio. Entonces aquí decimos, pilas, que este primer ejemplo estuvo fácil. Ahora vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, el conjunto infinito, mira, ¿sí lo vieron? Infinito de AES, para decirlo así, es un lenguaje sobre A. Pilas con lo que estoy diciendo. Voy a leerlo de otra forma. Dice lo siguiente, esto es mi alfabeto. Mi alfabeto es un alfabeto unario. ¿Qué significa? Que solo tiene una letra,
o un símbolo. ¿Listo? ¿Cuál es su símbolo? La A. El alfabeto no puede ser vacío y no puede ser infinito. Ahí está claro. Resulta de que con este alfabeto yo creé palabras. ¿Cuáles palabras? Ah, pues yo combiné las A que tiene el símbolo, las pegué por algún alfabeto A, palabras, perdón, que tengan una A, las palabras que tienen 2A, las palabras que tienen 3A, las palabras que tienen 4, 5, 6, infinitas palabras. O sea, yo saqué palabras finitas, porque las palabras tienen que ser finitas, pero saqué muchas, 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 muchas palabras y puedo seguir creando palabras. El conjunto de todas esas palabras, que son palabras infinitas, ahí se convierte en un conjunto infinito. Y el conjunto infinito sí puede ser un lenguaje. Entonces, miren la diferencia. El lenguaje y el alfabeto son conjuntos. La diferencia radica en una. El alfabeto no puede ser finito, no puede ser infinito, pero el lenguaje sí. ¿Sí quedó clara la diferencia? Eso es una cáscara en el parcial, porque eso es una pregunta obligatoria de parcial. Espero que no la pierdan. ¿Queda clara la pregunta? ¿Queda clara la situación? Preguntas hasta ahí. Ah, no, Santiago. Espera un segundo. Claro que sí. Entonces, los símbolos no pueden ser infinitos ni las palabras, pero sí como el conjunto de ellos, ¿cierto? Cuando se El combinan. conjunto que los agrupa, Sí, sí, como el que encierra las palabras. Ese conjunto que los agrupa se llama lenguaje. el Volvamos a lenguaje. repetir. El alfabeto no puede ser infinito. El alfabeto tiene que ser finito y no puede ser vacío. ¿Listo? Aquí vamos claros, porque el alfabeto es la base primaria. Si no hay alfabeto, pues yo no puedo construir. Pero algo, ¿cómo hago yo para construir palabras de un alfabeto vacío? Si no hay nada. No podría, ¿cierto? Entonces, si nosotros le colocamos la lógica, el alfabeto no podría ser ni infinito ni vacío. Porque imagínense un alfabeto infinito, todavía estuvieran creando el alfabeto, todavía estuvieran creando el alfabeto y yo tratando de sacar muchas palabras. No. El alfabeto tiene que ser una cantidad cierta de símbolos y no puede ser vacío. El alfabeto. Luego siguen las palabras. Las palabras también son finitas. ¿Por qué? O sea, tienen un fin. Porque usted une caracteres y ahí conforme una palabra. Usted une caracteres y construye otra palabra. Uno caracteres y ahí construye otra palabra. ¿Qué sucede? ¿Cuántas palabras pueden salir de esa manera? Muchas, infinitas. Yo puedo, ¿cuántas combinaciones pueden haber en el abecedario español? O sea, de la A a la Z, ¿cuántas palabras pueden salir? A todo ese conjunto de palabras, a esa combinación de caracteres que se les llama palabras, a eso se le llama un lenguaje. Sí quedó claro nuevamente, pregunto, ¿vieron que esto era muy facilito? Y ya empieza, ustedes tienen que estar muy concentrados, ¿cuáles son los términos? Exacto, Juan Esteban Chacón, muy bien. O sea, eso es súper, súper bueno. El conjunto de posibilidades que se puede crear con el alfabeto, o sea, las palabras, sí es infinito, o sea, el lenguaje. Sí quedó claro, el lenguaje son esa cantidad de palabras que van a salir. Eso es todo. Preguntas. Están escribiendo, me quedo callada. Les doy 5 minutos para que escriban, para que se enreden las ideas. Listo, voy a quedarme callada. Ah, ok, listo. Bueno, yo les iba a dar un ratico porque yo hablo hasta por los ojos y me salen letreros, ustedes saben. Créanme que para quedarme callada yo sé, es muy difícil. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Listo. Quiero que por favor me confirmen, así como Melissa, confirmo, 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 o diga, tengo dudas, o espere un momento, por favor escriban, no me diga sí, sí. ¿Confirman que está claro los 3 conceptos? ¿Confirman eso? El que tenga dudas, diga, tengo dudas. O si necesita un espacio, dígame un espacio, por favor. Listo. O sea que vamos bien, podemos seguir. Listo. ¿Cuántos tenemos en clase? Vamos a mirar. ¿Cuántas personas hay en clase? Miremos cuántas personas confirmaron, o si no, quiz de una vez. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Ah, ahora sí confirman. Pucha, quieren quiz estos chinos, como que no me conocieron, ¿cierto? No me conocen, no me conocen. Aquí al 90% y me conoce. ¿Sí o no? Muy bien, continuamos. Tercer punto muy importante. Ya lo habíamos dicho. Sí, eso es Dana. A Dana sí no la no recuerdo, ¿cierto, Ana? Yo no le he dado clase, ¿o sí? A Dana sí. Dana creo que nunca había estado en clase conmigo. ¿Cierto que no? No, tú estuviste con Julián, porque yo te recuerdo en el grupo de Julián, pero no en el mío. Ah, no, a ninguno de los dos. Entonces fue a otra Dana que él tenía. Esa Dana sí, yo la vi en programación. Muy bien. Ah, tampoco había, sí, tampoco. Muy bien. Sí, sí, yo sabía que usted era la que estaba en el grupo de Julián. Yo sabía, muy bien. Otro punto dice, el vacío es un lenguaje. ¿Por qué? Porque resulta que recuerden que yo de un conjunto, mi conjunto inicial es el alfabeto. El alfabeto no puede ser vacío, el alfabeto puede tener símbolos, pero del alfabeto, de ese conjunto, puede que sí. Sino que es que uno aquí lejos de ustedes está muy complejo. De ese conjunto inicial que es el alfabeto, puede salir una palabra vacía. Si imagínense en ustedes cuando ustedes escriben un párrafo o ni siquiera un párrafo, cuando ustedes escriben una frase, ¿cómo hacen para identificar que esto es una palabra 1, que esto es una palabra 2 y en dónde está el vacío? Ese vacío que ustedes colocan dentro de las frases, por algo, miren, acabamos de leer aquí entre todos el de Viviana Maya. Vamos a mirar el chat un momentico. Viviana nos dijo, de espacio, pronto, coma, espacio, nos, espacio, a, espacio, visto, espacio, juntas. Miren que ella, en la mente de nosotros, los espacios son automáticos. Eso es un vacío, pero eso no es cierto. El espacio debe estar incluido en el ASCII para yo poderlo utilizar, porque él separa. Sí queda claro. Entonces yo puedo utilizar espacios vacíos y puedo utilizar la palabra vacía. Esto que hay aquí es una palabra vacía. El que está pegando a de con pronto, eso sería un espacio vacío. Sí lo alcanzan a ver, o sea que eso también tiene que estar ahí para yo poderlo contemplar. Quiere decir que una palabra, la palabra vacía existe. Eso lo dijimos ahorita. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto donde solo aparece la palabra vacía, pues también puede aparecer el vacío, porque también existe de ese conjunto inicial, el vacío también existe. ¿Queda claro eso? Pilas con esto. El vacío es diferente a la palabra vacía. Son dos cosas diferentes. ¿Sí está claro? Porque el vacío es la ausencia de algo y la palabra vacía es que no tiene caracteres, pero salió como una palabra vacía, como ese espaciecito que estamos viendo acá, para poder discriminar eso. Entonces, si sale la palabra vacía o si sale el vacío del conjunto inicial, pues el lenguaje puede ser un lenguaje vacío. ¿Listo? Entonces, el conjunto vacío es un lenguaje. Esa es de las cosas más eso se llama, miren, yo lo expliqué y se los estoy diciendo. Cuando yo pregunto estos puntos claves en el parcial, la idea es que ustedes no se equivoquen y no lo vean como, uy, la profe nos tiró aquí está ¿cómo se llama? ¿Cómo ustedes le dicen? Aquí está la espinita, pues, ahí está no, para nada, mire que ahí está en el libro, ¿listo? Ahí lo estoy explicando. Muy bien. Y pilas con esto, el conjunto de todas las palabras del castellano es un lenguaje sobre el alfabeto. O sea, el lenguaje puede ser infinito. Vamos a responder a esto que acabo de hacer mucho énfasis con lo que el vacío y todo eso. Quiero que observen estos ejercicios. Quiero que observen estos ejercicios. Y no importa que se equivoquen, escríbame, ¿verdadero o falso? El primero, ¿es verdadero o falso? ¿Qué tengo? Falso, falso. Tengo a dos diciendo falso. Ahí estamos en falso. Bueno, ¿alguien me quiere explicar por qué cree que es falso?
Pero bueno, me alegra esa sinceridad, me encanta porque yo lo voy a explicar. Me parece genial la sinceridad, pero participo con la verdad. Muy bien. ¿Alguno de los que ha dicho falso? Sí, Julián, porque el primero es un conjunto vacío. Y el segundo, muy bien, Juan Manuel Hurtado y Santiago, hicieron el día. Espera un momentico, le coloco la participación, ¿listo? Deben 2 minutos, saco un lapicero, que es que esto se le sacó la tinta. Que estos dos chicos, muchas gracias porque me dijeron que estoy muteada, se me olvida. A veces hablo como una loca y con el micrófono apagado. ¿Qué es lo que sucede? Que estos dos chicos hicieron la explicación. El primero, ¿qué pasó con el primero? Resulta que hay dos lados. Voy a hablar solo del primer punto. Hay dos lados. El primer lado, o sea, el de antes del igual, este que está aquí es un conjunto vacío, ¿sí? Pilas con eso, esto es un conjunto vacío. El del otro lado no es un conjunto vacío, es un conjunto que tiene un elemento y ese elemento es la palabra vacía. O sea, que el por dentro tiene un elemento, que el elemento se llame palabra vacía, pero si yo le hago cardinalidad, aquí sí voy a utilizar la cardinalidad. Si yo le hago la cardinalidad a este conjunto, la cardinalidad me va a salir 0, porque es vacío. Pero si yo le hago la cardinalidad a este conjunto, la cardinalidad me va a salir 1, porque por dentro la cardinalidad es vacía. Cristian me dice, profe, revise lo que responde. Claro que sí, ya voy a revisarlo. Espera un momentico. Sí, señor. No es que sea una secuencia de fonemas, sino que es una palabra vacía. Perfecto, Cristian. Muy, muy bien. ¿Listo? Vamos por la participación. Vamos a ver quién me dice qué pasa en la segunda. ¿Qué sucede en el segundo punto? ¿Es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Solo para el segundo. Falso. Falso. ¿Quién más? Solo tengo a un estudiante. ¿Quién más? Falso o verdadero. Solo necesito falsos y verdaderos. Falso. Muy bien. Tengo aquí conocidos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10, son 32. ¿Dónde están los otros? ¿Qué se hicieron? Falso. Sí, muy bien. Ahora, ¿quién quiere decirme por qué es falso? Si alguien de escritura quiere decirme, dígame yo, y yo ya le doy el turno. O alguien que vaya a hablar por micrófono. Profe, porque la E es una palabra vacía y el otro es un conjunto. Andrés me dijo que la primera es una palabra vacía y el otro es un conjunto vacío, totalmente. Mauricio la tiene y Julián la mitad. Sí, señor, entonces te vengo a 3. Andrés es el primero, ¿cierto? Andrés Busto, ¿cierto? Andrés. Sí, profe, pero ya me había puesto. Listo. 2, Santiago Mauricio Martínez. Mauricio Martínez, no lo tengo escrito. Mauricio Martínez. Mauricio Martínez, no importa. Usted el día de hoy se puede sacar 50 participaciones y tiene que sacárselas. Usted está juicioso en clase, usted merece. Si los demás no quieren opinar, es problema de ellos. Un día a ellos se les levantará ese ánimo por opinar, ¿sí o no? Y eso trae recompensas a futuro. Muy bien, Mauricio Bustos ha participado hoy 2 veces. Julián Santiago Camelo ha participado. Eso podría tomarse como 1,5, Julián, porque quedó como en la mitad. ¿Sí o no?
Uy, voy a colocar, y claro, eso es 1,5, le voy a colocar 1,5. Porque me dejó solo la mitad. ¿Y el otro lado? ¿Qué pasó con el otro lado? ¿Qué pasó? Porque saca una palabra de un alfabeto vacío. ¿Sí o no? Eso es como media. Yo no sé. Y me voy con Mauricio Martínez, que tiene una, Cristian Miranda tiene otra. Listo. Continuamos. Pero en la tercera La pregunta. última, por favor. Pilas con esto. La última. Vamos con la última. ¿Qué sucede con la última? ¿Es verdadero o es falso? Verdadera. Pero una, quiero saber respuestas y no de Verdadera una. porque son Dígame dos por qué. conjugaciones. Porque el conjunto vacío ¿Verdadero o está falso? contenido en otro conjunto. Espere. Porque el conjunto vacío En está este contenido en otro conjunto. Dice Chugarro. Santiago, espérame un momento. Primero, solo si es verdadero o falso. Quiero saber, ¿verdaderos o falsos? Verdadero. Verdadero. ¿Todos están verdaderos? ¿En serio? Bueno, sigan pues verdaderos. No veo, escucho, pero Sí, no porque veo. el conjunto No, vacío espérate, Santi, espera. No, espere. Espere. Primero escríbame si son verdaderos o falsos. Primero. Necesito que me lo escriban. Hay unos que dicen verdadero, otros que dicen falso. Esto está peleado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. No den las palabras, no den las respuestas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Háganle. ¿Cuáles son? ¿Verdaderos o falsos? ¿Cómo es eso? Estoy confundida. ¿Cuántos llevo participando? 10. No, estos chinos van a ganar. Estos chinos sí se van a ganar su quiz el día de hoy. A ver, ¿verdadero o falso? Solo verdaderos o falsos. Yo veo por qué si todo no. ¿Verdadero o falso? Tienen que decidirse. Voy a volver a preguntar. ¿El tercero es verdadero o falso? Si no sabe, diga, no sé, y ya, no hay problema. No participe. Tienen que haber 32 respuestas. Si no hay 32 respuestas de verdadero o falso, están embalados. ¿Sí o no? A uno que dice que sí, que no. Esa cuenta solo por una, ¿o yo? Verdadero, yo digo que cuente. Continuemos, a ver, verdaderos. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más va a participar? ¿Alguien más? Muy bien. Me voy a volver un momentico, voy a buscar a una persona y le voy a preguntar por qué. ¿Listo? Tengo a una persona, tengo a 2 personas, tengo a 3. Ah, pucha. Santiago, quiero que me repita. ¿Es verdadero o falso? ¿Cuál Santiago, brother? Santiago Amaya, que es el que me habla ahorita. ¿Verdadero o falso? Yo. Respóndame. Escríbamelo. ¿Verdadero o falso? Eso es sin dolor. Si se equivoca, nada va a perder. Lo único que va a perder es ría. Profe, pero usted dice Santiago Amaya, yo no sé cuál Santiago Amaya. Sí, usted, sí tiene razón. Santiago Martínez. Yo le digo, qué pena. Santiago Martínez. En Profe, yo digo escrito, que es yo digo que es ¿verdadero o verdadero. falso? Espéreme. Yo digo que es Solo dígame verdadero. si es verdadero o falso. Verdadero. Listo. Le voy a dar la oportunidad de que me responda a una persona. Hay 2 personas aquí que me dijeron que era falso. Una es Julián Santiago Camelo y la otra es Cristian Miranda, ¿cierto? Para los 2, Camelo y Cristian, ¿siguen parados en que es falso? Si sí, me dice que sí, si me dice bueno, Julián, Camelo y Cristian, tararara. Cristian Miranda, ¿estás aquí? Ya no sé. No, usted tiene que coger una posición, independiente de lo que digan sus compañeros. ¿Usted qué opina? No importa que se equivoque. En este momento usted es el único que puede estar concursando por una participación en clase. Así que, por favor, díganos usted por qué cree que es falso, de una vez. Cristian, participación. Responda, observe el ejemplo. Dice,
Espérenme, Fernando, entonces deme un momentico. Perfecto. Cristian, acabas de dar la respuesta. Te ganaste otra participación. Muy bien. Esa es la respuesta. Pilas con esto. En teoría de lenguajes formales, es muy normal que todos los estudiantes digan que es verdadero y uno que diga falso. Y casualmente el que dice falso es el que tiene la razón. Y eso nos demuestra que no siempre los compañeros, o que no todos los compañeros, porque sean muchos, tienen la razón. No se vayan con las personas porque ellos digan que es verdadero, colóquenle en sentido. La respuesta es la que me dice Cristian Miranda. Cristian Miranda me dice, pilas, profe. Yo tengo un conjunto vacío en el primer lado, pero en el otro yo veo como que yo tuviera un conjunto y por dentro tuviera otro subconjunto. Literalmente eso es, Cristian. Yo, si le saco cardinalidad a este conjunto, me va a salir 0, porque es un conjunto vacío, pero este conjunto no está vacío. ¿Por qué está vacío? El conjunto adentro tiene otro conjunto. Independiente de lo que haya adentro de ese conjunto, él podría tener un epsilon, podría tener una A. Ese conjunto de afuera por dentro tiene otro conjunto. Por lo tanto, la cardinalidad es 1 y el otro la cardinalidad es 0. Eso nunca va a ser igual, porque este conjunto tiene por dentro otro conjunto y ya. Si yo le hubiera quitado estos corchetes, ahí los dos fueran eso. ¿Por qué primero les digo que me digan si es verdadero y falso? Porque ustedes tienen que tomar primero una posición de seguridad y después responderme, pero yo nunca los dejo responder a la loca. Por eso cuando me habló Santiago, ay, se me olvidó, Santiago Martínez Ayala, entonces cuando él me dijo, yo le dije, espere, no me hable, tenemos que hacer en orden para poder saber el por qué. Las 3 respuestas son falsas, falsas de toda falsedad. ¿Listo? Sí, señor, vamos a hacer que nos regresamos por allá. Pero eso está muy bien, miren, un rato ya hay participaciones. Me parece que estos ejercicios son chéveres. A mí me gusta mucho que la clase sea así. Ustedes me conocen y a mí me encanta que las clases sean de esta manera. Si usted perdió y dijo verdadero, no importa. Si yo digo no sé, no importa. El caso es, por favor, opinen. Dense en ese tiempo de participar, porque qué pereza que yo esté aquí dictando clase y ustedes allá, ay, sí, no, tienen que participar para poder entender. ¿Les gusta así la clase o no les gustó? Díganme cómo vamos hasta aquí. Bueno, tengo uno, Cristian, no sé si tiene que ser chévere, ¿sí o no? Exacto, Julián, ya te lo voy a responder cómo sería, listo. Bueno, muy bien. No, porque serían 2 cosas. La única forma de que sean las dos de que sea verdadera es que las dos estén iguales a los dos lados. Que yo tenga aquí, perdón, que yo tenga aquí, ya los voy a escribir al chat para que lo vean, que esa sería la única forma en que esto sería verdadero. O sea, realmente es la única forma, no hay otra. Es esta. Si a un lado hay un vacío y si a un lado hay otro vacío. Otra forma, que sería la única forma. Y eso porque el vacío tiene 2 formas de escribirse. No tengo el símbolo. Espérame a ver si soy capaz de coger acá el símbolo y me copia, porque no lo tengo. Porque es que aquí es más difícil que él me coja, no me lo coge. Voy a colocar un 0, como lo rayo, no sé. Voy a colocar esto. Por favor, colóquenme mucho cuidado lo que voy a hacer. Eso que yo acabé de hacer, ese 0 tiene una raya en la mitad. Debe tener una raya en la mitad para representar este, que es vacío. Esto sí es igual. El vacío es igual a los 2 corchetes, porque los dos traducen lo mismo. Listo, es la única forma en que eso es verdadero, ¿vale? Solamente hay esas 2 formas, que yo coloque llaves y llaves, o llaves y ese símbolo de vacío que está ahí, no es un 0, ¿sí? Sino ese símbolo, es que aquí en el chat no me coge el símbolo de vacío, ni el epsilon, no me coge ningún símbolo, solo me coge el alfabeto en español. ¿Listo? Ay, sí, a mí nunca me cogió, Juan. Venga, yo lo copio. Ay, ya me cogió. Sí, señor. Listo, perfecto. Voy a hacer. Gracias, Chacón. Vea. Bien, va por un comodín ahí peleándolo. Pero a ver. Bien por esa. Muchas gracias por la ayuda, de verdad. Miren así, esa sería la otra. Sí, graduado. Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias. Ahora sí.
Sí, eso es mi avanzado. Muy bien, vámonos para acá. Ahora sí empezamos. Vamos a hacer operaciones con conjuntos. ¿Por qué era importante, por qué era importante ver el taller que vimos antes de iniciar teoría de lenguajes formales? Pues porque ustedes se iban a hacer el recorderis de qué era un conjunto, cuál es una unión, cuál es una intersección, qué es una diferencia, íbamos a mirar, ¿cierto? Íbamos a mirar todos esos conceptos. Ustedes ya vieron que la primera parte de los conceptos ya lo vimos. Ahora vamos para la segunda parte, que son las operaciones. Entonces, eso es muy importante que el taller de matemáticas haya quedado muy claro. Por eso lo hicimos entre 4, lo hicimos en 2 horas, no les cogí clases externas, o sea, ustedes no tuvieron que salir a hacer un trabajo externo, fue durante las 2 horas de clase, quiere decir que ustedes tenían esa clase reservada para trabajar, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a mirar esos conjuntos que ustedes hicieron, eso que ustedes hicieron, cómo se aplica en teoría de lenguajes. Entonces, pilas con esto. Nosotros tenemos algo que se llama operaciones con alfabetos. ¿Listo? ¿Y cuáles son las operaciones? Nosotros tenemos varias operaciones. En este momento vamos a nombrar 3, pero hay varias. En teoría de conjuntos hay como 5 o 6. Las 3 primeras y las más importantes se llaman la unión, la intersección y la diferencia. ¿Listo? Esas son las 3 más importantes. Ahora dice, como los alfabetos y los lenguajes son conjuntos, podemos utilizar con ellos las operaciones entre conjuntos. Pilas con lo que voy a decir. Todo lo que yo voy a nombrar de este momento en adelante son operaciones con alfabetos, única y exclusivamente, porque las operaciones con lenguajes van a ir después. Con alfabetos sí tenemos solo 3 operaciones, la unión, la intersección y la diferencia. ¿Listo? Entonces empezamos con alfabetos. Pilas. Operaciones con alfabetos. Lo dije y lo voy a escribir. Operaciones con alfabetos. ¿Listo? Que quede claro. Yo sé por qué los digo, porque ahorita empiezan, ay, profe, pero es que es un alfabeto o un lenguaje. Primero, operaciones con alfabetos. Primera, ejemplos. ¿Listo? Primera, la unión de 2 conjuntos o de 2 alfabetos. Entonces, si yo uno este conjunto A, B, C, lo uno con B, C, D, pues me va a quedar este conjunto. Primero, recuerde que como el alfabeto es un conjunto, tiene sus mismos principios. Tiene 2 restricciones para ser alfabeto, pero tiene sus mismos principios. ¿Cuáles son? Si hay un elemento duplicado, yo no lo coloco, yo lo cuento como 1. Miren, A, B, C, la B está duplicada. Yo no voy a colocar aquí A, B, B, C, D, no. Como este símbolo y este símbolo es el mismo, yo lo uno, porque es un alfabeto. Porque es un alfabeto. Muy bien, entonces yo lo uno, entonces me queda esto. Y sección. ABC lo intercedo con el mismo conjunto, me va a quedar los que estén. Ah, mira, que el C también está aquí juntito, vea. El C también está, entonces acá solamente uno. El C, B y C, esos son los 2 elementos que hay en común entre los 2 conjuntos. Esto es como una operación normal. La diferencia dice todo lo que esté en el primer conjunto que no esté en el segundo. Pues el único que está en el primer conjunto que no está en el segundo es la A. Entonces aquí vienen las propiedades. ¿Qué me dicen las propiedades? Me dice, la unión de alfabetos siempre da por resultado un alfabeto, siempre. ¿Por qué? Si yo uno 2 conjuntos, los 2 conjuntos, como el alfabeto no puede ser vacío, yo aseguro que hay un elemento. Por lo tanto, si yo uno 2 elementos, podría darme otro elemento o 2 elementos. Entonces, siempre, siempre, siempre va a dar por resultado un alfabeto. Pilas con esto. La intersección y la diferencia. La intersección de alfabetos da por resultado un alfabeto si, mire que aquí hay una condición, si el resultado no es vacío. Si el resultado es vacío, no da un alfabeto. Lo mismo sucede con la diferencia. Si el resultado no es vacío, baila. Puede ser un alfabeto, pero si es vacío, no hay alfabeto. ¿Queda claro? Si la diferencia de alfabetos da como resultado un alfabeto, solo si el resultado no es vacío. Queda claro hasta aquí el por qué, ¿cierto? Está fácil las propiedades, difícil las propiedades, complicadas las propiedades.
¿Cómo vamos hasta aquí? Muchachos, hola, buenas. Fácil con apuntes. Pues la idea es que le tome los apuntes, ¿no? Esa es la vil idea. Muy bien. Me voy a saltear esta página porque esta página nos puede enredar. Entonces esta página la voy a dejar pendiente porque esta todavía no sigue. Listo, vamos a continuar. Ya dijimos cómo empezamos nosotros los conceptos. Los empezamos con alfabeto, después empezamos con alfabeto, después empezamos con palabra y después por último empezamos con lenguaje. Asimismo vamos a ver las operaciones. Primero las operaciones con alfabetos, que ya las vimos, unión, intersección y diferencia, y ahora vamos a ver las operaciones con cadenas. Listo, ya vamos para las cadenas. Entonces dice, primer operador, que a pesar de todo también se aplica a los alfabetos, pero en más poca medida. Primero es el cardinal. Es muy importante lo de los cardinales. Es muy importante los cardinales. Vamos a hacer, y quiero que me coloquen mucho cuidado a este tipo de ejemplos. ¿Listo? Yo aquí coloqué un cardinal, bueno, yo no, ellos colocaron un cardinal que se llama perro. Este cardinal es contarle los caracteres a esta palabra, teniendo en cuenta el alfabeto. Entonces yo puedo decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 caracteres o 5 símbolos conforman esta palabra. ¿Sí está claro cómo se hace un cardinal? Yo creo que aquí no tenemos pérdida. Sin embargo, nos venimos para acá. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre este alfabeto. Aquí quiero dejar claro que aquí hay un error para que lo observe. Este alfabeto de acá tiene ¿cuántos símbolos? 1, aquí hay 3 Cs, o sea, 4, y aquí hay una que es 5. ¿Queda claro hasta ahí? Quiero preguntarles a todos, ¿cómo haría para que este título 2 fuera verdadero? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué posibilidades? Tengo muchas. Sí, Julián, eso es una posibilidad, borrar una C. Otra. Agregar un nuevo carácter al alfabeto, que ¿Cuál pues puede sería? ser, digamos, BC o CA. Perfecto. O CC, o CA, muy bien. O sea que la tienen muy clara. Lo mismo pasa con este, mírenlo acá. B, CC, miren el alfabeto, y CA. Entonces, si yo me baso en esto, el alfabeto va a ser 1, que es la B. Luego dice, puedo tomar CC como estos dos como un símbolo y luego tomaría estos dos como un símbolo. Eso quiere decir que este sí es de 3, de cardinal, o sea, sí tiene 3 símbolos. Recuerde que si este es mi alfabeto, esto que yo conjugué aquí no son 2 símbolos, es 1. O sea, el símbolo CA es un símbolo que conforma un carácter de ese alfabeto. Por lo tanto, el CA Profe, cuenta como 1. ¿Sí está claro en el alfabeto, señor? Dígame. una pregunta, ¿siempre nos van a decir el alfabeto? No. No siempre le voy a decir el alfabeto, pero es muy buena pregunta. Usted es un chismoso, se adelantó a la respuesta, pero le voy a decir la respuesta de una vez. ¿Qué quiere decir? Que usted se adelantó, va muy adelante, volador. No, resulta que yo les llego a un punto en donde yo les digo, cuando ustedes no ven el alfabeto, lo que tienen que hacer es suponer el alfabeto más sencillo y más simple que ustedes puedan coger. Supongamos, yo solo les voy a dar esta frase, B, C, 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 A. Si ustedes tuvieran que, yo no les doy el alfabeto, ¿sí? Solo les di la palabra. ¿Cuál sería el alfabeto más simple y más sencillo de esa palabra? El que contiene todos los caracteres. La misma palabra. No. ¿Cuál sería el más sencillo, el individual, el más sencillo? ABC. Sí tiene ABC, ese sería el más sencillo. Bueno, El alfabeto más sencillo sería ABC, que todos fueran individuales. Ay, perdón, me faltaron las comas. A, coma B, coma C. Ahora sí. Que todos fueran individuales y que fueran las 3 símbolos de ahí. Usted no va a decir, es que también tiene la T, también tiene la Y. ¿Usted para qué se va a encartar con eso? ¿Sí o no? Si eso no lo necesita.
Entonces, cuando yo no les dé, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Quién fue el que me la hizo? Andrés, no. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta del alfabeto? Chacón la hizo. Chacón. Ah, Chacón, muy bien, vas muy ahí. Felicitaciones. Chaco, muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Cuando yo no les dé el alfabeto, ustedes lo van a subir. ¿Cómo lo van a subir? El más sencillo, el más individual y todo eso. Chacón, felicitaciones. Muy bien. ¿Listo? Nuestro niño adelantado. Va como un volador. No quiere decir que está colocando mucho cuidado. Muy bien. Otra. La palabra vacía. Pilas. Pilas con esto. Pilas, pilas. Vea. Aquí empieza otra vez a confundirse ese cerebro por allá, ¿cierto? No se confunde. La palabra vacía nos representa como un espacio para que yo sepa que está ahí, que sí existe la palabra vacía. Pero la palabra vacía es la ausencia de caracteres. Así yo vea que ahí hay un épsilon, no está el épsilon, es la ausencia de caracteres. Voy a volver a explicar algo. Porque yo sé que empiezan, profe, entonces, ¿por qué las preguntas de ahorita eran falsas y por qué ahora otra vez? Voy a volver a explicar. La pregunta que yo hice ahorita fue esta. Ay, hice algo malo. Esta y esta, ahora sí. La pregunta que yo hice ahorita fue esta. Miren que ahí es un conjunto que tiene una palabra vacía. Entonces, la cardinalidad del conjunto es 1, porque por dentro tiene la palabra vacía. Pero acá yo no estoy preguntando la cardinalidad del conjunto, estoy preguntando la cardinalidad a la palabra vacía. ¿Sí está clara la diferencia de las dos cosas? ¿Sí quedó claro de qué estoy hablando o de qué hablé ahorita y de qué estoy hablando de la palabra vacía? ¿Sí quedó claro? Bueno, tengo a 2 personas en clase. Gracias, Cristian. Gracias, Melissa. Muy bien, Andrés. Muy bien. Ah, sí están en clase. Muy bien. Y esta dice, pilas con esta se llama una expresión ambigua. Ambigua es que yo no sé cuál de las dos es la respuesta correcta. Tengo la cardinalidad de AB. El alfabeto, mírenlo acá, miren el alfabeto. El alfabeto es AB, A, B. Entonces yo podría decir que esa palabra tiene una cardinalidad de 1, pero también podría decir que esa cardinalidad tiene una palabra de 2. Entonces cuando yo tengo 2 respuestas para la misma palabra, eso se llama ambigüedad. ¿Hasta ahí vamos claros qué es la ambigüedad? Vale, vámonos para una concatenación. ¿Listo? Concatenación. La concatenación es similar a la de programación de computadores, cuando ustedes unían 2 palabras. Por algo aquí nos muestran, esta es muy sencilla, casi nadie tiene problemas con esta. Dice, tengo 2 palabras, una palabra llamada inter y otra palabra llamada disciplinario. El símbolo de la concatenación es un puntico. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo coloco aquí un puntico entre la mitad de estas 2 palabras, pues el resultado va a ser pegarlas, interdisciplinario. Este ejemplo, tengo AB, puntico, concatenación de BC. Yo voy a concatenar y me va a quedar ABBC. Pilas, que esto no es un conjunto, es una palabra. Yo no puedo decir, profe, pero es que aquí hay 2 Bs. La voy a juntar en una, no. Recuerden que aquí las palabras sí importa el orden, sí importa si son 2 Bs, si es una, si son 3, si son 4. Aquí sí, usted aquí no puede desaparecer nada. En los conjuntos sí. En lo que es conjunto. ¿Qué son conjuntos? Los alfabetos y los lenguajes. Ahí así. Listo. Continuamos acá, en las palabras. Si yo voy a concatenar una palabra con una palabra vacía, pues me queda la palabra. Pilas, que yo no estoy diciendo que yo voy a concatenar una palabra con vacío, porque decir que yo voy a concatenar una palabra con vacío es diferente a tener una palabra vacía. Vacío no es nada. La palabra vacía es un espacio para decir que aquí tengo una palabra, pero que yo no la veo porque no tiene caracteres. Sí está claro, o sea, es una ausencia, pero de caracteres. Ahí está la palabra vacía. Hay una palabra. ¿Sí está clara la diferencia? ¿Sí quedó claro? ¿Estoy perdida? ¿Perdida? Bueno, eso espero. Muy bien. Continuamos aquí. Pilas que venimos aquí con una propiedad. Propiedad. ¿Listo? Sí, no, pero eso después le van cogiendo el tiro. Esto lo tienen que estudiar muy, muy bien. Propiedad. ¿Listo?
Las propiedades son lo que hacen que la teoría de lenguajes formales sea matemáticamente, o sea, son propiedades de demostración, son demostraciones matemáticas. ¿Qué hacemos? La propiedad sí o sí se cumple. Sean W, X y Y palabras, o sea, usted puede reemplazar a W con una palabra cualquiera, por algo inter, y a X con disciplinario. Entonces aquí me están diciendo, si usted le hace la concatenación a esas palabras, si le mira la cardinalidad, va a ser igual a la cardinalidad de esa palabra cuando está concatenada. ¿Y qué es la concatenación? Es una suma de las dos cardinalidades. Entonces me voy a volver, porque no está fácil, ¿cierto? Me voy a volver. ¿Qué me están diciendo? Resulta que yo aquí tengo, ya no voy a mirar la palabra, la operación, yo ya sé cuál operación de la palabra. ¿Ella qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo la propiedad? La propiedad me está diciendo pilas. Si usted junta la cardinalidad y la suma, le debe dar la misma cardinalidad. Voy a decir que inter es W. Inter es W. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí. W es igual a inter. ¿Listo? Entonces pregunto, ¿cuál es la cardinalidad de W? ¿Cuál es la cardinalidad de W? ¿Quién me la quiere decir? ¿Cuál es la cardinalidad de W? Si W es inter. 5. Muy bien, Julián. Ahora voy a hacer y voy a decir que X es igual a disciplinario. Disciplinario. Listo. Ahora voy a decir la cardinalidad de X. ¿Cuál es la cardinalidad de X? Hay que contarla porque yo ni siquiera la veo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gracias, Melissa. Gracias, Julián. Sí, señores, 13. Entonces a mí me están diciendo, vean, por este lado de la ecuación, usted suma 5 más 13. ¿Cuánto me da 5 más 13? Me da 18, ¿cierto? Entonces él me dice, por este lado le da 18. O sea, si yo sumo la cardinalidad de uno y la cardinalidad del otro. Y aquí me están diciendo, cuando usted junta las palabras, cuéntelas y le debe dar 18. Vamos a ver, me paro aquí. Esta ya es la palabra concatenada, ¿sí? Entonces me voy a parar ahí y voy a decir, miren lo que va a hacer. Ay, perdón. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por lo tanto, la palabra concatenada tiene 18 caracteres. Entonces, 18 es igual a 18. Quedó claro que la propiedad me está diciendo que a este lado la igualdad es igual que a este lado. Mírenlo acá. Profe, siempre se tiene que cumplir. Pero es que no se puede omitir. Siempre se va a cumplir, siempre, porque es una propiedad. Cuando no sea una propiedad, vamos a tener que buscar un contraejemplo que nos diga que no es cierto. En este momento ustedes apenas están entrando al mundo de los contraejemplos y de las propiedades. A esto se le llama una demostración matemática, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir. Voy a hacerlo con el otro para que ustedes vean. Vamos a decir que la palabra W es AB. ¿Cuál es la cardinalidad de AB? Rápidamente. 2. Ahora voy a decir que X es igual a BC. ¿Cuál es la cardinalidad de BC? 2, muy bien. Por lo tanto, la cardinalidad de la palabra AB concatenado con BC debe ser la misma que si yo la sumo. Entonces, si yo sumo 2 más 2 me da 4. Ahora voy a contar la cardinalidad cuando la palabra ya está concatenada. 1, 2, 3 y 4. Me pasa lo mismo con esta. La cardinalidad W va a ser AB y X va a ser épsilon. Entonces, vamos a ver, dice, la cardinalidad de AB son 2. Esta es muy buena hacerla. W va a ser igual a AB, ¿cierto? La cardinalidad de W va a ser igual a 2, perfecto, ¿cierto? Ahora, X va a ser igual a épsilon. Recuerda que yo dije que épsilon, aquí voy a trabajar así. ¿Listo? Épsilon nos acabaron de decir que nos teníamos que aprender ahí tan lindo, Julián, lo adoro.
yo lo cojo. X es igual a epsilon. No, me copié el vacío y fui madre, no me deja copiarlo. Entonces yo lo copio, perdón un momentico. Ahora sí, listo. X va a ser igual a epsilon. ¿Cuál es la cardinalidad de X? La cardinalidad de X nos dijeron pilas. La cardinalidad de X es 0. Porque nos habían dicho que epsilon era una ausencia de caracteres, por lo tanto su cardinalidad es 0. Si yo sumo cuando la palabra está concatenada, entonces me va a quedar 2, porque yo tengo 2 más 0 es igual a 2 y es igual a la palabra concatenada. ¿Quedó claro en los ejemplos de cardinalidad, de la propiedad de cardinalidad? ¿Está fácil la concatenación y la cardinalidad? ¿Súper sencilla o no? Muy bien. Resulta que aquí hay unos ejercicios con respuestas. Voy a dejar de compartir 2 minutos. Voy a mirar una cosa, porque no tenemos tiempo y no quiero dejar ahí como en la mitad a unas personas. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo creo que la clase hasta aquí es suficiente para el día de hoy. Voy a terminar la grabación. Yo creo que es más